Hola, soy Carlos Tamayo y en este vídeo os voy a hablar del espectrómetro de masas y del ciclotrón. En primer lugar, empezaremos por el espectrómetro de masas. El primer espectrómetro de masas fue ideado en 1919 por Francis William Aston, discípulo de John Thomson, cuando trataba de determinar la causa por la que los átomos de un mismo elemento tienen trayectorias diferentes al estar sometidos a campos electromagnéticos. Un espectrómetro básico está constituido por una fuente de iones que penetran en una zona de aceleración, la cual está formada por placas metálicas entre las que existe una diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre las placas genera un campo eléctrico que acelera los iones. Aquí podemos ver una imagen del espectrómetro. Este es un esquema del espectrómetro de masas. El ajuste del campo magnético permite detectar distintos iones de la muestra, determinar su proporción. Y el detector de iones cuenta con una grabadora en la que se registran en forma de picos los distintos iones según el campo magnético que se aplique. Este es el registro de los picos producidos por distintos iones en un espectrómetro de masas. Y esta es la fórmula general, cómo se usa la velocidad y la masa de una partícula para saber qué tipo de partícula es de acuerdo al radio que tiene, cuando entra en la cámara, además de su masa y su velocidad. Y también nos encontramos con esta expresión que permite determinar la relación entre la masa y la carga de una partícula en función de la diferencia de potencial que se aplique, el campo magnético y el radio de curvatura de la trayectoria que sigue la partícula. El espectrómetro de masas permitió descubrir la existencia de isótopos de un mismo elemento. Pese a ser una tecnología casi centenaria, se sigue utilizando, ya que realiza un análisis simultáneo, cualitativo y cuantitativo de las sustancias. Actualmente se emplea para determinar las masas moleculares de compuestos y la abundancia de isótopos de diferentes elementos. Y esto es todo acerca del espectrómetro de masas. En segundo lugar, y como había dicho antes, os voy a hablar del ciclotrón. El ciclotrón fue ideado por Ernest Orlando Lawrence y Milton Stanley Livingston de la Universidad de Berkeley en 1934. El ciclotrón es un dispositivo que permite acelerar partículas cargadas hasta dotarlas de energías cinéticas muy elevadas. Para hacerlo, combina la acción de un campo magnético y un campo eléctrico. El ciclotrón está formado por dos semicírculos metálicos huecos con forma de D, encarados por los lados rectos, de tal modo que permanecen paralelos y separados por una distancia. Entre los dos semicírculos se establece una diferencia de potencial cuyo valor se alterna con el tiempo. El conjunto está sometido a un campo magnético uniforme que es perpendicular a la superficie de los semicírculos. Una fuente de iones se sitúa estratégicamente, de manera que estos queden situados entre los dos semicírculos. Aquí. Ahora os explicaré el funcionamiento del ciclotrón. Cuando una partícula cargada se deposita entre los dos semicírculos, sufre una aceleración, a consecuencia de la diferencia de potencial que existe entre ellas. Entonces, la energía cinética de la partícula aumenta y adquiere una velocidad que podríamos llamar velocidad 1. La partícula penetra en un semicírculo en el que el potencial es cero, por tratarse de un elemento metálico, y experimenta la acción del campo magnético perpendicular a su superficie, por lo que describirá una trayectoria circular. Cuando la partícula ha avanzado media vuelta, o sea, podemos considerar esta media vuelta, retorna al espacio entre los dos semicírculos y es acelerada de nuevo, ya que la diferencia de potencial invierte su sentido, porque entraría aquí. La energía cinética de la partícula aumenta nuevamente, adquiriendo una velocidad a la que podríamos llamar velocidad 2, que va a ser mayor que la velocidad 1.
y penetra en el otro semicírculo, donde por acción del campo magnético describe una nueva semicircunferencia de mayor radio. La partícula vuelve a entrar en el espacio central dispuesto entre los semicírculos y vuelve a acercarse. Y se acelera, adquiriendo una velocidad a la que podríamos llamar velocidad 3, que es mayor que la velocidad 2, y por lo tanto también mayor que la velocidad 1. El proceso se repite y la velocidad de la partícula se incrementa progresivamente, aumentando también el radio de la semicircunferencia que describe la partícula dentro de cada semicírculo. Una vez que alcanza la velocidad deseada, la partícula sale tangencialmente por una abertura practicada en uno de los semicírculos, que en esta imagen no se muestra, pero en esta imagen sí. Saldría por aquí la partícula, habiendo aumentado su radio progresivamente, como hemos podido comprobar. En último lugar, estudiaremos las fórmulas de movimiento de una partícula en un campo magnético, es decir, en un ciclotrón. Se puede apreciar que la fuerza magnética es una fuerza radial y por lo tanto cumple con la definición de fuerza centrípeta, es decir, fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado partido por el radio. El radio de giro del campo magnético se calcula tal que masa por velocidad partido de la carga por el campo. Y la frecuencia de giro se conoce como frecuencia del ciclotrón y es con esta fórmula de carga por el campo partido por la masa. También podemos calcular el periodo del movimiento circular dentro del campo magnético con esta fórmula en la que, pues, para despejar el periodo tenemos que hacer 2 por pi por la masa entre la carga por la velocidad. Y estas serían las fórmulas del ciclotrón. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo y me despido. Soy Carlos Tamayo y espero que hayáis aprendido.